país estaba volviendo o muy rico una parte, la mínima, o el 80-90% de la población se volvía muy pobre, no había medio. La brecha de desigualdad iba así. O sea, sí trajo cosas muy buenas, pero también pues tenía cosas muy malas. Y pues todo esto, la desigualdad social, el hecho de que hubiera más pobres que ricos, que la mayoría de las personas pues fueran muy pobres. Cuando había trabajadores en empresas, en el campo, pues hagan de cuenta que los trataban súper mal. O sea, no había de qué horarios, no había establecido un sueldo. Cuando se enfermaban las personas, uy, cállate, era lo peor. O sea, era de que pues te enfermas, ni modo, vienes o no vienes, te corremos o no te pagamos. No había derechos a los trabajadores. Las personas aquí en México, los indígenas, pues tenían sus tierras, de que terrenos que desde antes eran de ellos, pero por la desigualdad económica pues no podían trabajarlas o no tenían el dinero necesario pues para mantener unas tierras, ¿no? Por lo cual las personas extranjeras que venían a invertir pues les compraban estas tierras y ellos se quedaban sin nada. La libertad de expresión estaba súper penada. Si tú no compartías los pensamientos igual que el presidente o que personas en el poder, la libertad de expresión era penadísima. Eso ya no pasa, o sea, eso, uy, no, ya es del pasado. También había muchos problemas con la educación en México. Se dice que un 90% de la población en el Porfiriato, que es el mandato de Porfirio Díaz, era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir, era todo un desmadre. Pero la otra contraparte, las personas ricas se hacían más ricas, las personas pobres se hacían más pobres. Fíjense, todo inició aquí, todo el desmadrito inició con Porfirio Díaz. Como ya les dije, este señorón, este huayzicán, así se me figura. Esta persona, Porfirio Díaz, se lanzó como presidente de México en 1876, durando más de 30 años, o sea, mi edad y más de 30 años en el poder, o sea, toda una vida en el poder. Obviamente, como les dije, hacía cosas buenas, pero había sin fin de corrupción, dinero que quién sabe a dónde iba, las tierras se vendían, hacían con la gente lo que querían, todo nada parecido con lo actual, todo un desmadre. Fíjense, Porfirio Díaz, hay un dato importante, un dato chistosito. El Porfirio le encantaba el hecho de las ciudades europeas. Él estaba con una obsesión con Francia, o sea, era de que su país adorado, ¿no? Francia para él era como mi meta a seguir. Si yo soy presidente, quiero que sea como un modelo a seguir Francia. Pero obviamente lo hacía, pero solo para sus compas, para sus amigos. Si ustedes ven en la Ciudad de México y las ciudades más importantes de México, mucha de la arquitectura, mucha de la escritura, mucho, pues sí, de la decoración de las ciudades son francesas. Es porque este güey tenía una obsesión enorme con Francia, entonces él quería hacer todo como Francia. La cosa es que se le olvidaba que su pueblo se estaba muriendo de hambre, que su pueblo no tenía derechos, que su pueblo no tenía trabajo, no tenía ni dónde caerse muertos. Entonces imaginen todo este desmadre. Era una olla de presión, ¿no? Donde pone los frijolitos, una olla que iba a explotar así. Corrupción le echaban, ¿no? Al Porfirio. Me gusta Francia, vamos a hacer bonitas las ciudades, pero solo para mis compas, para mis amigos cercanos. Inversión en México, pero solo para mis amigos o los extranjeros.
morir con Porfirio Díaz en el poder, o sea, era impresionante. Y tú me preguntarás, ¿y no había elecciones? Claro que había elecciones, claro que había elecciones. La cuestión es que todo era manipulado por Porfirio Díaz y sus consejeros y su equipo político. Hacían urnas, hacían votaciones, pero él las manipulaba. No había una institución como ahora es el INE en el cual ellos fueran como un referee, ¿no? De que, a ver, no se haga trampa, no. Le valía y él se reelegía. Y de repente se hacía la víctima diciendo de que, ay no, ya me cansé del poder. Yo creo que el siguiente año ya no voy a ser presidente. Y luego le gustaba la lanita y volvió a ser presidente. 30 años. Para 1908 él se dijo, ay no, ya me cansé, pero muy listillo, ya se había cansado, pues porque esta bomba de presión que yo les dije estaba nada de explotar. Él no era tonto, era muy inteligente. Él sabía que si seguía en el poder se iba a desatar una guerra civil en contra de él. Y les digo, en 1908 Porfirio dice, bueno, pues voy a buscar un reemplazo. Para esto ya se estaba cocinando en el pueblo, obviamente, pues un levantamiento en armas para pues quitar a este viejillo del poder. Ahí entra alguien bien importante, Francisco I. Madero, que todos los mexicanos lo hemos escuchado en los libros del CEP. Francisco I. Madero fue una persona muy importante para la revolución, porque él fue uno de los primeros que levantó la mano y dijo, yo no estoy de acuerdo con Porfirio, vamos a darle para que se vaya. Y Porfirio, por otro lado, haciéndose la víctima de, ay no, ya es mi último año, bla bla bla. Bueno, Francisco Madero, acá por bajita la mano, se iba haciendo popular entre el pueblo. Tenía un speech, una frase que hasta ahora en documentos importantes que te mandan del gobierno viene la frase sufragio efectivo, no reelección. ¡Pum! Pues se hizo como el héroe, ¿no? El héroe que ya va a quitar a este hombre por 30 años para abril de 1910. Pues Madero ya era un rockstar, Madero ya era súper popular en el pueblo. Y era de que, a ver, compas, yo voy a llegar a la presidencia, como todo político, ¿no? Yo voy a llegar a la presidencia, voy a quitar a Porfirio, todo va a estar chido, todo va a estar bien para todos. Bueno, pero Porfirio, la víctima, dijo, nadie puede ser más popular que yo. Ayúdenme a atrapar a ese tal Madero. Por una otra cosa, Madero fue atrapado en Monterrey y fue encarcelado por cosas tan tontas como, la principal era como por estar en contra del presidente. Entonces fue atrapado, fue encarcelado, y en eso el Díaz dice, bueno, hay otros candidatos. Ay no, era solo Madero. Híjole, ni modo, solo estoy yo. Otro año de ser presidente, y se quedó en la presidencia. De abril a octubre de 1910, Madero fue liberado de la cárcel y corrió en friega, cruzó la frontera, vámonos, hacia Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos juntó a muchísimas personas para hacer el Tratado de San Luis Potosí. Este tratado, aquí en la Revolución Mexicana hay un buen de tratados, pregunta de examen. El Tratado de San Luis Potosí habla, en resumen, agarremos a Porfirio Díaz de las greñas y saquémoslo de la presidencia. Eso decía, literal decía, hay que levantarnos todo el pueblo mexicano en armas para destituir a Porfirio Díaz de la presidencia. También hablaba de que se iba a hacer una reforma. En esta reforma iban a explicar, o se iba a dar de que por hecho hubiera derecho para los trabajadores como sueldos, horarios, vacaciones, día de descanso. También hablaba de que hubiera elecciones democráticas, que el pueblo votara y que se eligiera el presidente que el pueblo quisiera, no los que estuvieran al mando. Para el 20 de noviembre de 1910 se desató esta guerra civil llamada la Revolución Mexicana. Todo el pueblo, imagínense el 20 de noviembre, todo el pueblo cargando sus pistolas, hombres, las mujeres que se les decían las Adelitas, que eran mujeres que literal
hicieron varios levantamientos rebeldes contra el gobierno de Porfirio Díaz. Se ganaron su reputación como revolucionarios. Con toda esta ayuda, Francisco y Madero a principios de 1911 pues dice, bueno, todo el país me apoya, la mayoría del país me apoya, tengo a estos superhéroes, ¿no? Los bandoleros, pues ya me voy a ir a la Ciudad de México, vamos a quitar a este señor de la silla. Pues entra Francisco y Madero a la Ciudad de México. Porfirio Díaz se sentía el agua en el cuello. Decía, no, ya van a venir a fusilarme, van a venir a matarme. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Dio patadas de ahogado y dijo, bueno, como la mustia que era el Porfirio, dijo, ok, voy a hablar con Madero. ¿Qué onda, compa? Oye, tranquilo, relájate, espérate, vamos a hablar, ¿qué onda? Creo que Francisco Madero era alguien pacífico, pero un poco tonto. El Porfirio le dijo, ¿sabes qué? Ya, no hay pedo, ya yo me voy de aquí, hay que firmar un tratado de paz para que no pase nada. El Madero aceptó. El Díaz de que a huevo ya me salí con la mía y firmaron el tratado de Ciudad Juárez, en donde Díaz tenía que dejar la presidencia y tratado de paz, no me vas a hacer nada, aunque fui el peor dictador y tirano. El 25 de mayo de 1911, ya después de haber firmado esta hojita, fue de patitas porque te quiero, vámonos. El Porfirio Díaz se fue a Francia. Ella murió en 1915. No le hicieron nada. Creo que fue más listo que todos en la historia. Incluso si tú vas a Francia puedes encontrar su tumba. Él fue enterrado en el país que siempre quiso. Pero no, mis cielas, no, mis cielas. Ahí no acabó el pedo, ahí no acabó la historia. Creo que no sé si en todo el mundo, pero en mi país, lamentablemente, persona que llega al poder, a la silla más alta, persona que se corrompe. Y no fue la excepción con Francisco y Madero. Después de que hizo todo de quitar a Díaz en la presidencia, el 7 de junio de 1911 daba por terminado la dictadura de Porfirio Díaz y se hicieron las primeras elecciones democráticas en el país, donde el pueblo elegía a su presidente, en el cual Francisco y Madero salió ganador y fue presidente de México. Él en su campaña política había dicho, va a haber la reforma esta que les dije, que vacaciones, salario, días de descanso, derechos de los trabajadores. Ya saben, como toda campaña política, nos bajaron cielo, mar y tierra y no vimos nada. Pues bueno, llegó al poder este hombre. ¿Qué
hecho decían que él secretamente tenía como una obsesión con Porfirio Díaz, con aquel dictador. Entonces su gobierno se empezó a hacer como un espejo de Porfirio Díaz, o sea, otra vez volver a lo pinche mismo. Victoriano Huerta no hizo ni madres de lo que había prometido, todo para sus amigos, todo para él. Entonces fue lo mismo y apareció otro personaje importante, era gobernador de Coahuila. Así es, Venustiano Carranza, el de la barbita larga. Se parece más o menos como al del Kentucky. Venustiano Carranza apareció pues bien pinche enojado de que, güey, ya llevamos un chingo de personas en la silla y nadie nada más no hace nada, ¿qué pedo? Y pues bueno, el Venustiano dijo, pues yo me voy a levantar en contra de este güey. ¿Y a quién le habló? Ah, pues a los Avengers, a Pancho Villa y Emiliano Zapata. Estos güeyes nada más les gustaba el desmadre, la guerra, los balazos, o sea, a ellos les gusta, eran los rockstars, ¿no? Después hablaremos de Pancho Villa, que tiene algo muy oscuro, pero bueno, ahorita no estamos en eso. Entonces convenció Carranza a Pancho Villa y a Zapata de que échenme la manita, ¿no? A ustedes ya quitaron a varios, ayúdenme con este güey que no está haciendo nada. Y formaron el ejército constitucionalista. Este ejército se encargaba pues de ir en nombre de este movimiento a favor de la población en contra de Huerta, para que mejorara todo en el país. Disolvió la Cámara de Diputados, los que le aconsejan y deciden varias leyes. Dijo, no hombre, aquí yo solo voy a decidir yo. Y en 1914 otro sintió al Emiliano y al Pancho Villacano. Ya daba también patadas de ahogado y se rindió. Pero pues este no tonto vio lo que le hicieron al Madero y al Pino Suárez, que los mataron estos güeyes. Dijo, no hombre, se peló del país y no se supo más de él. En 1914 Carranza en Aguascalientes hacía unas juntas constitucionales con todos estos personajes para hablar de las reformas. Ahí discutían qué le convenía al país, cuáles derechos pudieran mejorar las condiciones laborales. Entonces Carranza y otro personaje importante, Álvaro Obregón, que estuvo al frente del ejército constitucionalista para derrocar a Huerta, se fueron. Hacen de cuenta, estas pláticas las hacían, ponle en una casita ahí en la Ciudad de México. Pues se llevaron todo a Aguascalientes y ahí se hacían las convenciones, estas juntas importantes que les digo. Y pues ahí les va. ¿Qué creen? Carranza quería ser el chido, el presidente, pero todos en la convención querían elegir a Eulalio Gutiérrez. Entonces Carranza dijo, no, mi ciela, yo estuve al frente, yo derroqué a Madero, yo bla bla bla. Pues les valió. Eligieron a Eulalio y el Carranza se va bien enojado a Veracruz y él dijo, bueno, pues aquí en Veracruz yo me elijo el presidente legítimo, yo hago aquí mi gobierno y les guste o no les guste. Aquí en Veracruz él hizo la ley agraria donde le exigía al gobierno regresar las tierras a los indígenas y que fueran trabajados solamente por ellos. Pues él empezó a agarrar mucha popularidad por esto. Para esto llegan otra vez los Avengers, Pancho Villa y Emiliano Zapata llegan a la CDMX para tratar de sacar a Eulalio Gutiérrez de la presidencia. Álvaro Obregón, este es otro señor que ya les había mencionado que estaba en las convenciones de la Constitución, se enfrentó contra Pancho Villa, derrotando a Pancho Villa, imagínense eso. Pero a pesar de esto le dan el triunfo a Carranza y Carranza se vuelve el presidente de México. En diciembre de 1916 Carranza se va a Querétaro, en donde hace ahí un congreso, hace ahí unas juntas con gente muy importante en el gobierno. Para el 5 de febrero de 1917 se hace la Constitución mexicana. Esto pues hace toda una nueva estructura en el país, hablando políticamente, en donde se ponen la reforma agraria, la reforma de los trabajadores. Aquí ya les dan días de descanso, les dan un salario mínimo, se inventa el salario mínimo, se hacen los sindicatos
muchos de los enfrentamientos a la hora de cuando Francisco y Madero dio este plan para que derrocaran a Díaz, muchos de los enfrentamientos fueron llevados a cabo en la frontera en el norte del país, con lo cual las personas estadounidenses o los gringos les encantaba, estaban fascinados, eran groupies de la Revolución Mexicana. A ellos les encantaba esta historia, como de, es que era como algo como tipo vaqueros de Wild Wild West, ya sabes. Entonces ellos creían que era un show, tanto así que hay imágenes tomadas de gringos con binoculares, estetoscopios, lentes de alcance, para ver al lado de la frontera cómo eran los enfrentamientos. Decían que incluso pasaban vendiendo dulces, palomitas, era un show, dulces, palomitas, show, teatro. Veían la guerra, veían cómo se preparaban para el enfrentamiento. Una vez que se terminaba como el enfrentamiento de armas, corrían los gringos, se tomaban fotos con los líderes de estos, pues, de estas guerrillas. Se dice que murieron varias personas por balas perdidas por andar de chismosos en el show. No sé si han escuchado la canción de la cucaracha, que yo creo que sí es una de las más conocidas en México, la de la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque la tiene marihuana, algo así. Bueno, les canté esta parte porque se supone que Huerta era adicto a la marihuana y al alcohol. Entonces la canción de la cucaracha en sí, la cucaracha era él, era una canción que cantaban para burlarse de él, incluso la usaban como canción de guerra. Hay una leyenda del tesoro de Heraclio Bernal. Este era un guerrillero de la Revolución Mexicana. Se dedicaba a estar en las tropas, pero también era como una especie de Robin Hood. Este personaje, por los bosques fríos de Durango, se escondía y atacaba a personas que veía pues con dinero. Le robaba sus pertenencias y parte del botín se lo daba a la gente de Durango, más específicamente de un pueblo llamado San Miguel de las Cruces. Estos, después que él fallece, se hizo una leyenda que a veces dentro del bosque se veían bolas de fuego y no eran brujas. Ellos decían que eran señales donde te decía, porque hace cuenta que este robaba, daba la mitad del botín a la población y la otra la enterraba como un tesoro para que no se la robaran. Pero después se supo que él nunca las agarró y se quedaron por ahí en el bosque. Y era un tesoro, cosas de oro, etcétera, joyas. Entonces estas bolas te señalan dónde está el tesoro enterrado. De hecho hay incluso, si tú buscas en YouTube videos de que hay la cueva del tesoro